gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho. Muy bien ha dicho Nicolás, el Banco Mundial. Esta ley es una ley del Banco Mundial. Esta ley es la ley del Banco Mundial. Porque el Banco Mundial y la famosa globalización de la cual todos hablamos, es una globalización que todo tiene un sentido. Es una globalización para el hemisferio norte. El hemisferio sur no participa. Nosotros somos los servidores, como se ha dicho en estas expresiones. El Banco Mundial tiene una política. Si todos los países son industrializados, ¿quién compra? Entonces tiene que haber países no industrializados. Y la función del Banco Mundial es eso, dejarnos a nosotros en la inopia, que sigamos siendo productores de materias primas. Acá mismo, se dice de cómo se llama el Cotillo, ellos también están con el Banco Mundial. Lean ustedes las líneas estratégicas de la universidad. Lean los proyectos de currículum de la universidad basados en competencias. Si nosotros abrimos la página del Banco Mundial, vamos a encontrar que toda la orientación educativa del Banco Mundial está basada en competencias. Y no solo eso, sino que además se da el lujo de que el ministro haya pertenecido en algún momento al Banco Mundial y que muchas de las autoridades de educación hayan pertenecido al Banco Mundial. Entonces, la educación del Perú la estamos poniendo en manos del Banco Mundial. Ya tenían esa educación de corrupción y la seguían aplicando cuando se alquilaba el estadio. O sea, un estadio se alquilaba en $7.000. Y yo recuerdo que un día ingresaron $5 millones. $5 millones. Vino un concierto del extranjero y entraron $5 millones. Y San Marcos recibió, lógicamente, por delante, en forma legal, $7.000 por el alquiler. Encima que interrumpían las clases, hacían bulla, etcétera, etcétera. Eso no importaba. Entonces, ¿qué hablamos pues de corrupción? Todos están manchados con la corrupción los últimos 30 años. Todos. Burga no se salva. Burga no se salva. Como algunos lo quieren salvar. Y luego Izquierdo entró por el mismo grupo del Burga. O sea, con la Sanmartinidad era el grupo que estaba apoyando. Y que es el que está apoyando actualmente a Cotillo. O sea, han estado dentro del mismo, de las mismas agrupaciones, sino que se han ido separando y dividiendo. Pero en el momento del festín, todos hermanos. Entonces, cuando hablemos de corrupción, hay que recordar a todos los corruptos. En 1919 se luchó por la reforma universitaria. Y coincido con Nicolás cuando él dice que el SUNEDO es un ente antidemocrático porque no sigue la elección desde las bases hasta arriba. Y en eso coincido y Zenón sabe porque es lo que hemos discutido con él. El SUNEDO debería ser igual que el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene la facultad de nombrar y destituir jueces. Y no depende para nada del Ministerio de Justicia. No está adscrito, como dice la ley 3220, no está adscrito al Ministerio de Justicia. El SUNEDO sí está adscrito al Ministerio de Educación.
Entonces les digo, no es solo es el problema de no representatividad de las bases, sino el problema es mucho más grave. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo emana de la elección presidencial y vicepresidencial. Y los ministros son simples encargados, o sea, reciben el cargo por delegación del presidente de la República, lo cual significa que su posición es sumamente débil, porque pueden ser llamados al Parlamento, y en el Parlamento pueden ser censurados y terminó su mandato. Y sin embargo, esos señores ministros con tan poco poder, porque no es poder propio sino del presidente de la República por delegación, esos señores nombran a la presidenta del SUNEDU, esos señores hacen que el Consejo Nacional de Educación nombre a 3 personas para que esas 3 personas se encarguen de hacer el concurso para que se complete el número del SUNEDU. O sea, ¿cuál es la base de su autoridad de todos ellos? Es como un castillo de naipes. No tienen fundamento. No tienen ningún fundamento democrático ni legal. Simplemente el hecho de que esta ley que está bastante en el aire en muchas cosas, le confiere eso. Y entonces el Ministerio de Educación Pública recupera, después de 96 años, recupera el control de las universidades. Prácticamente la autonomía universitaria se queda solamente en la declaración. La autonomía universitaria deja de ser lo que hemos luchado. ¿Por un mal manejo? No. O sea, si consideramos que ha habido malos manejos, había otras formas de poder lograr eso, y no mediante una ley, que al final nos vamos a arrepentir. Quien habla es un profesor, ex profesor de la Facultad de Medicina. Y entonces invoco a una reflexión, dado que las palabras finales de uno de los miembros de la mesa fue de que esta nueva ley nos va a brindar espacios democráticos u oportunidades democráticas. La reflexión es la siguiente: ¿hasta qué punto una ley que nace al amparo de la dictadura y de la violencia puede brindar espacios u oportunidades democráticas? Me parece que hay que ser honestos, jamás nos podrán brindar espacios democráticos.